¿Alguna vez te has preguntado por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre? ¿O por qué muchas de sus tradiciones más queridas parecen ir mucho más allá del relato bíblico del nacimiento de Jesús? Prepárate para una exploración esclarecedora. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es un fascinante tapiz tejido con la teología cristiana y antiguas costumbres paganas. Sí, es cierto. Esta amada festividad combina rituales de siglos de antigüedad con el mensaje de la encarnación de Cristo, creando una celebración única y duradera. Tómate un momento para reflexionar sobre las luces centelleantes, la majestuosidad de los árboles decorados y la alegría de intercambiar regalos. Aunque estos elementos parecen profundamente arraigados en la tradición cristiana, sus orígenes podrían sorprenderte. Están basados en prácticas que preceden al cristianismo, ofreciendo una visión de cómo la Iglesia primitiva interactuó y reinterpretó los rituales culturales existentes. Esto no es simplemente una historia de tradiciones mixtas, es un testimonio del poder transformador de la fe al dar forma a una celebración global que hoy toca las vidas de miles de millones de personas. En este recorrido, descubriremos la notable conexión entre festivales antiguos como el Yule y la Saturnalia y su integración en las prácticas cristianas. Examinaremos cómo estas tradiciones fueron adaptadas para reflejar verdades bíblicas y plantearemos una pregunta desafiante. ¿Cuánto de lo que celebramos realmente se alinea con las Escrituras y cuánto refleja costumbres paganas reinterpretadas? Prepárate para una exploración que profundizará tu comprensión y desafiará tu perspectiva sobre la festividad más querida del mundo. Comencemos con el Yule, un festival del solsticio de invierno del norte de Europa. Durante el Yule, se encendían grandes hogueras para honrar al sol, simbolizando el triunfo de la luz sobre la oscuridad. En medio de la penumbra invernal, esta celebración ofrecía un poderoso mensaje de esperanza y renovación. Esta imagen resuena profundamente con los temas bíblicos de la luz venciendo a la oscuridad. En Juan 8:12, Jesús proclama: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Así como el Yule celebraba el regreso de la luz del sol, la Navidad celebra la llegada de la verdadera luz del mundo, Jesucristo. Las plantas perennes, como el acebo y el muérdago, también tenían un significado especial en el Yule, simbolizando la vida eterna y la resiliencia de la naturaleza ante la dureza del invierno. Cuando estos símbolos se incorporaron a las tradiciones cristianas, se convirtieron en emblemas poderosos de la vida eterna ofrecida por Cristo y de la constante presencia de Dios a través de todas las estaciones de la vida. Al reutilizar estos símbolos, la Iglesia les dio un nuevo significado espiritual, conectándolos con el mensaje de salvación y esperanza. Mientras el Yule iluminaba los inviernos del norte con luz y esperanza, el festival romano de la Saturnalia traía alegría y celebración al sur de Europa. Este festival, dedicado a Saturno, el dios de la agricultura, marcaba el final de la cosecha y daba paso a un tiempo de descanso y festividad. La Saturnalia se caracterizaba por su ambiente carnavalesco, donde las normas sociales se invertían. Los amos y los esclavos intercambiaban roles, las calles se llenaban de risas y cantos, y los hogares se adornaban con plantas verdes. Incluso el intercambio de regalos, una característica destacada de la Saturnalia, se convirtió en una tradición que resuena en nuestras celebraciones modernas de Navidad. La Iglesia cristiana, en su sabiduría, vio oportunidades para aprovechar las costumbres existentes de la Saturnalia. Al infundir estas alegres tradiciones con el mensaje del Evangelio, crearon una celebración que reflejaba la humildad de Cristo,
la alegría y la esperanza de renovación. Al hacerlo, la Iglesia no simplemente adoptó los rituales paganos, sino que los transformó, dirigiendo así a las personas hacia la fuente última de gozo y vida. A medida que desentrañamos los orígenes de la Navidad, vemos desarrollarse una narrativa profunda. Una historia de cómo la luz de Cristo dio significado a costumbres antiguas, renovándolas con un significado eterno. Este recorrido nos recuerda que la Navidad es más que una celebración. Es una invitación a reflexionar sobre el poder transformador de la luz de Cristo en nuestras vidas. Los temas de inversión y celebración desenfrenada presentes en la antigua Saturnalia resuenan con las enseñanzas bíblicas sobre la humildad y el servicio desinteresado. En Filipenses 2:3-4, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes: consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no buscando su propio interés, sino cada uno el interés de los demás. La transformación de Saturnalia en una celebración cristiana ilustra cómo la Iglesia primitiva buscó redirigir las costumbres paganas para reflejar profundos valores cristianos. Por ejemplo, el intercambio de regalos, que en su momento simbolizaba la generosidad pagana, fue reinterpretado como un reflejo de la máxima generosidad de Dios, el regalo de su Hijo, Jesucristo, para la redención de la humanidad. La práctica de decorar los hogares con acebo, muérdago y otras plantas perennes, originada en Yule y Saturnalia, tiene un profundo significado simbólico. En las Escrituras, la vegetación perenne a menudo se utiliza como metáfora de la vida eterna y la presencia perdurable de Dios. Consideremos Isaías 55:12, que proclama: los montes y colinas prorrumpirán en cánticos delante del Señor, y todos los árboles del campo batirán palmas. Estas plantas, resilientes y vibrantes incluso en los inviernos más duros, se convirtieron en poderosas representaciones de vida, esperanza y la constancia de Dios. La Iglesia adaptó estas tradiciones para comunicar verdades cristianas. El acebo, que antes era un símbolo pagano de fertilidad y vitalidad, pasó a representar el amor y la redención con sus bayas rojas evocando la sangre de Cristo. El muérdago, anteriormente utilizado como amuleto contra el mal y para garantizar la abundancia, fue reinterpretado como un símbolo de paz, buena voluntad y reconciliación, cualidades que se alinean estrechamente con el mensaje del Evangelio. Al incorporar un significado cristiano a estos símbolos, la Iglesia proporcionó un puente para quienes hacían la transición de las costumbres paganas al culto cristiano, permitiéndoles abrazar el verdadero mensaje de la Navidad con tradiciones familiares, pero reinventadas a la luz de Cristo. La conexión bíblica con las plantas perennes refuerza la seguridad de que la presencia y las promesas de Dios permanecen firmes en todas las pruebas. En Juan 1:14 leemos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo celebra la encarnación de Cristo, la vida eterna de Dios entrando en la historia humana para traer luz a las circunstancias más oscuras. Así como las plantas perennes nos recuerdan la continuidad y la vida en medio de los desafíos del invierno, sirven como un signo tangible del amor inquebrantable y la esperanza de Dios en todas las estaciones. Tanto Yule como Saturnalia, aunque eran celebraciones de supervivencia y alegría, también ofrecían momentos de libertad y disfrute, a menudo llevados al exceso. En las festividades navideñas actuales encontramos ecos de estas costumbres antiguas: fiestas de oficina, banquetes excesivos, compras impulsivas y celebraciones desenfrenadas. La Biblia nos advierte sobre los peligros del exceso y la falta de autocontrol. En Gálatas 5:22-23
Pablo identifica la disciplina como uno de los frutos del Espíritu, instando a los creyentes a vivir vidas marcadas por el equilibrio y la moderación. Estas advertencias siguen siendo pertinentes, recordándonos que la verdadera esencia de la Navidad no radica en el materialismo o la indulgencia, sino en la celebración reverente de la encarnación de Cristo. Incluso la querida tradición de besarse bajo el muérdago tiene sus orígenes en antiguos ritos de fertilidad, donde el muérdago simbolizaba protección, prosperidad y vitalidad. Con el tiempo, esta práctica se transformó en un símbolo de afecto, unidad y amor cristiano. Hoy en día, el acto de intercambiar un beso bajo el muérdago refleja la obra redentora de la Iglesia al adoptar y remodelar las costumbres paganas para alinearlas con las enseñanzas bíblicas. Esta transformación nos recuerda que el corazón de la Navidad no se encuentra en los excesos mundanos, sino en las expresiones genuinas de amor, paz y unidad, valores que reflejan las enseñanzas de Cristo. A medida que el cristianismo se extendía por un mundo impregnado de tradiciones paganas profundamente arraigadas, la Iglesia primitiva enfrentó un desafío significativo. ¿Cómo podían los creyentes celebrar su fe enfrentando estas prácticas culturales existentes? La solución surgió en el siglo IV bajo la guía estratégica y a veces controvertida del Papa Gregorio. En lugar de intentar erradicar las tradiciones paganas, Gregorio alentó su transformación. Al adaptar el simbolismo de estas costumbres para reflejar los valores cristianos, buscó redirigir los corazones y las mentes de quienes las practicaban. Los misioneros fueron enviados a interactuar con los seguidores de estas festividades antiguas, orientando gradualmente su enfoque hacia la celebración del nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre fue elegido deliberadamente como la fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, no por precisión histórica, sino porque coincidía con festivales paganos ampliamente celebrados como el Yule y la Saturnalia. Esta decisión pragmática permitió a la Iglesia alinear las profundas verdades espirituales del cristianismo con prácticas culturales familiares, creando una festividad que resonó profundamente tanto entre paganos como cristianos. Por ejemplo, las hogueras del Yule y la Saturnalia fueron reimaginadas en forma de luces navideñas, que ahora simbolizan la luz de Cristo, venciendo la oscuridad del mundo. De manera similar, los árboles perennes del Yule, que originalmente simbolizaban la vida eterna en el mundo natural, pasaron a representar la vida eterna ofrecida a través de Jesucristo. Esta decisión de integrar costumbres paganas en el culto cristiano no estuvo exenta de desafíos. La elección del 25 de diciembre reflejaba un esfuerzo calculado para conectar el mensaje cristiano con las tradiciones existentes del solsticio de invierno, como el festival romano de Sol Invictus, que celebraba el regreso de la luz del sol tras la noche más larga del año. Para los cristianos, esto fue reinterpretado como una celebración de Jesucristo, el Hijo de Dios y la verdadera luz del mundo. Esta adaptación no solo facilitó la propagación del cristianismo entre los paganos, sino que también reforzó el mensaje bíblico de redención, renovación y el triunfo de la luz divina sobre la oscuridad espiritual. Sin embargo, la incorporación de elementos paganos a la Navidad encontró una resistencia significativa entre algunos cristianos de la época. Muchos temían que estas prácticas diluyeran la pureza del culto cristiano y comprometieran las enseñanzas bíblicas. Esta preocupación se refleja en Deuteronomio 12:29 a 31, que advierte contra la adopción de rituales paganos. Cuídate de no caer en la trampa de imitarlos. No adorarás al Señor tu Dios de la manera en que ellos lo hacen. Esto generó
intensos debates dentro de la Iglesia, ya que algunos creían que integrar estas tradiciones amenazaba la santidad de las celebraciones cristianas. Ciertos grupos cristianos llegaron incluso a rechazar por completo la celebración de la Navidad, considerándola una desviación de la pureza bíblica. A pesar de estas objeciones, prevaleció el enfoque del Papa Gregorio, y la integración de las costumbres paganas fue gradualmente aceptada dentro de la comunidad cristiana más amplia. Con el tiempo, este proceso de adaptación transformó las prácticas paganas en poderosos símbolos de la fe cristiana. La tensión constante entre la devoción sagrada y la influencia secular ha seguido moldeando la forma en que se celebra la Navidad a lo largo de la historia. La Biblia recuerda a los aquí y los creyentes la necesidad de mantener la pureza en el culto, como se ve en Romanos 12:2, que nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Con el paso de los siglos, las tradiciones navideñas evolucionaron aún más, adaptándose a los cambios culturales y sociales. Los árboles perennes, que en el Yule simbolizaban vitalidad natural, se convirtieron en símbolos duraderos de la vida y la esperanza que se encuentran en Cristo. Las luces navideñas, inspiradas en las hogueras del Yule y la adoración solar de Sol Invictus, ahora brillan como recordatorios de la luz de Cristo que disipa la oscuridad. Los banquetes festivos de la Saturnalia encontraron nueva expresión en la alegría comunitaria de los banquetes navideños, destacando la importancia de la comunión y la celebración. Incluso el intercambio de regalos, arraigado en el espíritu de generosidad de la Saturnalia, fue reinterpretado como un reflejo del mayor regalo de Dios a la humanidad, su Hijo, Jesucristo. A través de esta combinación de tradiciones antiguas y teología cristiana, la Navidad surgió como una celebración de gran importancia cultural y profundidad espiritual, un testimonio del poder transformador del Evangelio al relacionarse con el mundo y al mismo tiempo señalar las verdades eternas de la palabra de Dios. Aunque muchas tradiciones navideñas tienen sus orígenes en prácticas paganas antiguas, la transformación de estas costumbres por parte de la Iglesia las impregnó de valores cristianos y profundidad teológica, creando una celebración rica en significado cultural y espiritual. Para comprender verdaderamente la esencia de la Navidad, es necesario examinar los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús que se encuentran en los Evangelios de Mateo y Lucas, los cuales revelan profundas verdades sobre la encarnación de Cristo. En el Evangelio de Mateo, vemos la soberana mano de Dios guiando los acontecimientos que rodean el nacimiento de Jesús. Un ángel se aparece a José en un sueño, instruyéndolo a tomar a María como su esposa, a pesar de que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Este acto de intervención divina subraya los temas de fe y obediencia, demostrando cómo Dios obra a través de la confianza humana para cumplir su plan redentor. Según relata Mateo, la obediencia inquebrantable de José refleja el llamado a los creyentes de alinear sus vidas con los propósitos de Dios. Mateo también destaca la visita de los magos, sabios del Oriente, que siguieron una estrella hasta Belén para adorar al Rey recién nacido. Su viaje simboliza el reconocimiento de Jesús por las naciones gentiles y cumple las profecías del Antiguo Testamento sobre la importancia universal del Mesías. En Mateo 2:1-2 se lee: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Este relato enfatiza el papel de Jesús como el Salvador de todas las personas, no solo de la nación judía.
El Evangelio de Lucas ofrece un retrato vívido de la humildad que rodea el nacimiento de Jesús. María y José viajan a Belén para un censo ordenado por el emperador César Augusto, y ante la falta de alojamiento, Jesús nace en un establo y es colocado en un pesebre. Este escenario humilde refleja el mensaje del ministerio de Cristo, su identificación con los más humildes y su llamado a una vida de humildad y servicio. Lucas 2:7 describe esta escena. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas también relata la proclamación angelical a unos pastores, considerados entre los miembros más humildes de la sociedad. Los ángeles anuncian el nacimiento del Mesías con palabras de gran gozo. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lucas 2:10-11. La respuesta inmediata de los pastores, buscar y adorar al niño Jesús, demuestra la disposición de los humildes para reconocer y recibir el regalo de Dios. Estos relatos son mucho más que simples narraciones históricas. Transmiten profundas verdades teológicas sobre la identidad y misión de Jesús. Mateo 1:21 proclama: Él salvará a su pueblo de sus pecados, destacando su papel redentor en la salvación de la humanidad. De manera similar, Juan 1:14 declara: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, enfatizando el misterio de la encarnación, Dios tomando forma humana para habitar entre su pueblo. Este evento central de la fe cristiana cumple las profecías mesiánicas y revela la profundidad del amor de Dios por el mundo. La encarnación de Cristo es un acto de amor supremo, como se expresa en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El nacimiento de Jesús representa la llegada de la esperanza y la luz divinas en un mundo envuelto en oscuridad espiritual. Isaías 9:2 profetizó este momento. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Este tema se refleja en las tradiciones navideñas de luces y decoraciones, que simbolizan la identidad de Cristo como la luz del mundo. Juan 8:12. La humildad y el servicio están en el corazón de la historia de la Navidad, recordando a los creyentes el profundo ejemplo que Jesús nos dejó. Su nacimiento en un establo, rodeado de animales y visitado por pastores, ilustra la cercanía de Dios con la humanidad, especialmente con los marginados y humildes. Al entrar al mundo en circunstancias tan sencillas, Jesús encarna la inclusión de la salvación y el poder transformador de la gracia de Dios. Su llegada llama a todos los creyentes a reflejar su humildad, servir a otros desinteresadamente y llevar la luz de su amor a un mundo necesitado. En Mateo 20:28, Jesús declara: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este poderoso mensaje de servicio desinteresado e inclusión ha influido profundamente en las prácticas cristianas de caridad y generosidad, especialmente durante la temporada navideña. Llama a los creyentes a emular el ejemplo de Cristo mostrando compasión, extendiendo amor y cuidando de los necesitados, transformando la Navidad en una temporada de dar que refleja el corazón del Evangelio. La elección del 25 de diciembre como la fecha para la Navidad fue una decisión estratégica e intencional de la Iglesia primitiva para incorporar y transformar tradiciones paganas existentes
en celebraciones cristianas significativas. Al alinear la celebración del nacimiento de Jesús con los festivales establecidos de Yule y Saturnalia, la Iglesia redirigió los símbolos de estas antiguas festividades para reflejar la teología cristiana. Este enfoque permitió a la Iglesia entrelazar verdades bíblicas con costumbres culturales familiares, creando una transición fluida para los conversos. Las luces navideñas, que alguna vez simbolizaron las hogueras de Yule y Saturnalia, ahora representan la luz de Cristo que disipa la oscuridad del pecado y la muerte. De manera similar, el árbol de Navidad, originalmente un símbolo pagano de vida eterna, ha sido reinterpretado como una representación de la vida eterna ofrecida a través de Jesucristo, reforzando la metáfora bíblica de Jesús como la luz que brilla en la oscuridad. El intercambio de regalos, arraigado en la tradición de Saturnalia, se ha transformado en una expresión del amor ilimitado y la generosidad de Dios, reflejando el regalo supremo de Cristo a la humanidad. Esta integración de tradiciones precristianas en el culto cristiano tuvo un impacto duradero, demostrando la capacidad de la Iglesia para adaptar prácticas culturales mientras redirigía su significado hacia el Evangelio. La iluminación de hogares y espacios públicos durante la Navidad, reminiscente de las hogueras de Yule y las luces de Saturnalia, ahora simboliza a Cristo como la luz del mundo. El árbol de Navidad de hoja perenne se ha convertido en un emblema central de la promesa de vida eterna de Jesús, transformando sus antiguas asociaciones con la renovación en un mensaje espiritual profundo. Aunque estas adaptaciones reflejan el éxito de la Iglesia al contextualizar la fe, los ecos de los orígenes paganos permanecen visibles en las celebraciones navideñas modernas. Tradiciones como los árboles, las luces, los banquetes y el intercambio de regalos ilustran cómo las prácticas antiguas han sido reimaginadas para transmitir verdades cristianas. Por ejemplo, los árboles de Navidad mantienen su simbolismo de vitalidad y continuidad, ahora significando la vida y la renovación que se encuentran en Cristo. Las luces navideñas, antes vinculadas a la adoración de Sol Invictus, ahora proclaman la victoria de la luz de Cristo sobre la oscuridad del mundo. Los banquetes festivos de Navidad, inspirados en los banquetes de Saturnalia, continúan enfatizando la comunión, la gratitud y la alegría compartida. Incluso la tradición de intercambiar regalos, una característica destacada de las celebraciones paganas, ahora refleja el amor inconmensurable de Dios encarnado en el regalo de su Hijo. Además, ciertas prácticas como besarse bajo el muérdago, originalmente arraigadas en ritos paganos de fertilidad, han sido reinterpretadas como gestos de amor, unidad y buena voluntad, alineándolas con los valores bíblicos. Estas adaptaciones han permitido que la Navidad se convierta en una celebración culturalmente significativa y espiritualmente rica, invitando a personas de todos los orígenes a participar en su mensaje duradero de esperanza y renovación. La Navidad, sin embargo, es mucho más que una temporada de festividades. Es un tiempo sagrado para la reflexión, la renovación y el compromiso con las verdades del Evangelio. Las Escrituras nos llaman a abrazar la humildad, la esperanza y el servicio, valores que están profundamente entrelazados con las tradiciones navideñas. Al celebrar, se nos recuerda el profundo significado del nacimiento de Jesús, la encarnación del amor de Dios y el cumplimiento de su plan de salvación. Esta temporada nos invita a avivar nuestra fe, expresar gratitud por el mayor regalo de Dios y renovar nuestro compromiso de vivir como reflejos de la luz de Cristo en el mundo. En Filipenses 4:4 se nos exhorta: alégrense siempre en el Señor.
Insisto, alégrense. Este llamado a la alegría está en el corazón de la celebración navideña, recordándonos que debemos encontrar gozo en la presencia de Dios y en la comunión con los demás. De manera similar, 2 Corintios 9:15 declara: «Gracias a Dios por su don inefable». Este versículo encapsula la esencia de la Navidad, llamándonos a celebrar el extraordinario regalo de Jesucristo y a encarnar los valores que Él ejemplificó: amor, generosidad, humildad y esperanza. La Navidad es una oportunidad incomparable para dar gracias y regocijarnos en el regalo de la salvación ofrecida a través de Jesús. La integración de tradiciones culturales con las verdades bíblicas por parte de la Iglesia transformó la Navidad en una ocasión para renovar nuestra fe, expresar gratitud y compartir el amor de Cristo con los demás. Los actos de caridad, generosidad y servicio, tan centrales en la temporada navideña, reflejan las enseñanzas de Jesús y demuestran la importancia de vivir una vida caracterizada por la compasión y el desinterés. La tensión entre los aspectos sagrados y seculares de la Navidad sigue siendo un desafío incluso hoy en día. Aunque muchos disfrutan de las tradiciones culturales de la festividad, a menudo pasan por alto su profundo significado espiritual, reduciendo la Navidad a una celebración superficial carente de propósito más profundo. Las Escrituras nos recuerdan la necesidad de equilibrio. En Colosenses 3:17, Pablo escribe: «Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él». Este versículo sirve como un principio orientador, instándonos a los creyentes a asegurarse de que todas sus acciones, incluidas las celebraciones, honren a Cristo y reflejen su fe. Cualquier tradición que adoptemos debe alinearse con las enseñanzas bíblicas, enriqueciéndonos en lugar de distraernos del verdadero significado de la Navidad. Comprender los orígenes de la Navidad nos ayuda a apreciar su profundidad espiritual y cultural, reconocer cómo se transformaron las tradiciones antiguas para reflejar el nacimiento de Jesús, nos inspira a Neil y Anna a abordar esta temporada con un propósito y una devoción renovados. En esencia, la Navidad es una celebración del amor infinito de Dios por la humanidad, un amor tan grande que envió a su Hijo para redimir al mundo. Reflexionar sobre esto nos recuerda los temas de vida, esperanza, luz y humildad que infunden las tradiciones navideñas y nos remiten al Evangelio. La rica historia de la Navidad, con su tapiz de narraciones bíblicas y tradiciones culturales entrelazadas, crea una celebración única que resuena profundamente en personas de todas las culturas y religiones. Al comprender cómo se reinventaron estos elementos para honrar el nacimiento de Cristo, podemos abrazar el verdadero significado de la festividad. Las enseñanzas de la Biblia sobre el amor, la humildad y el servicio nos llaman a hacer de esta temporada una de renovación espiritual, gratitud y nuevo compromiso con el Señor. Si este mensaje te ha inspirado, no te lo guardes para ti. Compártelo con tus seres queridos e invítalos a que te acompañen a descubrir el profundo significado de la Navidad. Suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido enriquecedor y continuemos juntos este camino de fe. Tu apoyo ayuda a difundir la luz de Cristo a más personas. Haz clic en Suscríbete ahora y comparte este mensaje para bendecir a otros en esta temporada navideña.